A ver, cuando escuchamos la frase conflicto de interés en la función pública, lo primero que se nos viene a la mente son escándalos, ¿verdad? Corrupción, noticias. Pero ¿qué tal si lo vemos de otra forma? No como una falta, sino como una condición, digamos, inevitable del poder. Hoy vamos a desmenuzar justamente eso. Cómo prevenir estos conflictos, viéndolos no como un problema, sino como una pieza clave de la buena gobernanza. Y vamos directo al grano, a la pregunta central que muchísimos se hacen. ¿Un conflicto de interés es automáticamente un acto de corrupción? Y es que, claro, es muy fácil caer en la trampa y decir que sí, pero ojo, la respuesta es mucho más compleja y la verdad bastante reveladora. No. Así de claro. Y esta es la idea central que quiero que se quede grabada. Un conflicto de interés no es en sí mismo un delito, es una situación de riesgo. Y este cambio de chip, de verlo como un riesgo que hay que gestionar y no como un crimen que hay que castigar, bueno, lo cambia absolutamente todo. Ok, para que todo esto quede súper claro, aquí está nuestra hoja de ruta. Primero, vamos a definir bien qué es un conflicto. Luego, nos meteremos de lleno en por qué es mejor prevenir que sancionar. Analizaremos los principios que nos guían, las herramientas que se pueden usar, el papel fundamental de la cultura en una organización y, al final, un caso práctico para aterrizar todo lo que vimos. Entramos en la primera parte. ¿Qué es en realidad un conflicto de interés? Y miren, para empezar, lo primero es cambiar la forma en que lo vemos. Porque no son algo raro, no son una excepción. Son, de hecho, una condición que viene con el cargo. Parte del día a día en la función pública. A ver, esta es la definición de manual, pero fijémonos en lo importante. Ojo, la palabra clave aquí es condición. Es una situación donde los intereses privados podrían llegar a influir en las decisiones públicas. Ese podrían, ese condicional, lo es todo. No estamos diciendo que ya pasó algo malo, sino que existe la posibilidad. El riesgo ya está ahí, sobre la mesa. Y bueno, este riesgo no es una idea vaga, tiene consecuencias muy reales en 3 niveles. En lo ético, claro, porque afecta la integridad del funcionario. En lo institucional, porque va destruyendo de a poco la confianza de la gente. Y en lo operativo, porque puede llevar a pésimas decisiones que al final nos afectan a todos. Piensen en contrataciones públicas, en la asignación de recursos. Esta frase de verdad lo resume todo. Piénsenlo así. Un conflicto de interés es como tierra fértil. No quiere decir que la corrupción vaya a crecer sí o sí, pero si no la cuidamos, si no la gestionamos, le estamos poniendo el abono perfecto para que crezca. De ahí la urgencia de prevenir. Ok, vamos a la segunda parte. Prevenir, no sancionar. Y aquí hay un cambio de enfoque que es fundamental, porque la gestión ética moderna ya no va de buscar culpables después de que todo salió mal. No, se trata de ser proactivos, de construir un sistema que evite que las cosas salgan mal. La idea es anticiparse, jugar un paso adelante. Miren la diferencia, es como el día y la noche. El enfoque reactivo es como el detective que llega a la escena del crimen. Solo puede juntar las piezas de algo que ya pasó, del daño ya hecho. En cambio, el enfoque preventivo es como el arquitecto que diseña un edificio a prueba de sismos. Actúa sobre el riesgo para que el desastre ni siquiera ocurra. Y para prevenir tenemos que entender 2 conceptos que a veces se nos escapan. El primero es el conflicto potencial, que es ese riesgo que está ahí, latente. Es la oportunidad de oro para actuar antes de que pase algo. Pero igual de importante es el conflicto aparente, que básicamente es la pregunta, ok, quizá no es ilegal, pero ¿cómo se ve esto desde afuera? Porque aunque no haya una afectación real, si algo parece incorrecto, la confianza pública se daña. Y créanme, recuperar esa confianza es carísimo. Tercer punto, los principios rectores. Entonces, si no podemos tener una regla para cada situación imaginable, ¿qué nos sirve de guía? La respuesta es tener una brújula ética bien calibrada, una que se basa en principios clave que son el cimiento de cualquier servicio público que se respete. Hablamos de 4 pilares que lo sostienen todo. La probidad, que es actuar con rectitud, con honestidad. La imparcialidad, o sea, tomar decisiones sin sesgos ni favoritismos. La transparencia, para que cualquiera pueda ver qué se hace y por qué. Y por supuesto, la legalidad, que es respetar siempre las normas. Al final del día, cuando se gestiona bien un conflicto de interés, lo que se está haciendo es defender estos 4 pilares. Perfecto. Ya vimos el qué y el por qué.
Ahora vamos a lo bueno, a lo práctico, al cómo. ¿Qué se puede hacer en el día a día para gestionar estos riesgos? ¿Qué herramientas concretas existen? Esta es la pregunta del millón, ¿no? Y la respuesta, van a ver, es más directa de lo que parece. Todo se reduce a dos acciones súper concretas que cualquier funcionario debería tener, como se dice, tatuadas. La primera, y para mí la más importante, es la declaración de intereses, que no es otra cosa que ser transparente. Jugar con las cartas sobre la mesa. Informar sobre tus vínculos personales, económicos, lo que sea que pueda generar un potencial conflicto. Así, el riesgo se ve, se analiza y se maneja antes de que explote. Y la segunda herramienta clave es la abstención. Sencillo, si un funcionario se da cuenta de que está en medio de un conflicto de interés en un tema particular, lo ético, lo correcto, es dar un paso al costado. Salirse de ese proceso de decisión para garantizar que sea totalmente imparcial. Y aquí quiero hacer una pausa porque esto es súper importante. Hay una idea muy equivocada de que abstenerse es como admitir culpa o mostrar debilidad, y es justamente al revés. Es una demostración de integridad, de profesionalismo. Es, sin duda, una de las muestras de ética más grandes que puede dar un funcionario. Claro, de nada sirve tener las mejores herramientas si la caja donde las guardas está rota. Y esa caja de herramientas es la cultura organizacional. Este es el factor que, al final, decide si todo lo demás funciona o no. Para que una cultura de integridad funcione de verdad, necesita tres cosas. Primero, líderes que den el ejemplo. Segundo, capacitar a la gente constantemente para que sepan qué hacer. Y tercero, y quizá lo más difícil, crear un ambiente donde levantar la mano y decir, oye, creo que aquí tengo un conflicto, sea aplaudido como un acto de responsabilidad y no castigado o visto con sospecha. Esta frase es genial, porque lo resume perfecto. Podemos llenarnos de reglamentos, de manuales, de normas, pero al final es la cultura del día a día, el cómo se hacen las cosas aquí, la que decide si esas reglas son letra muerta o si de verdad se viven. Y ya para ir cerrando, vamos a aterrizar todo esto. Veamos rápidamente qué errores se suelen cometer y luego un caso práctico para ver cómo se aplica esto en la vida real. A ver, ¿en qué se suele fallar? El típico, esto no es para tanto, y no declarar. O el, es solo un amigo, no pasa nada, yo soy súper objetivo. Olvidarse de cómo se ven las cosas desde afuera, el conflicto aparente. Y uno clásico, me abstengo pero no lo dejo por escrito en ningún lado. La mayoría de los problemas no vienen de la mala intención, sino de una mala gestión del riesgo. Imagínense esta situación. Un caso de libro. Un funcionario tiene que evaluar una licitación y, ¡sorpresa!, una de las empresas que compite es de un ex socio. El conflicto es claro. ¿Qué hacer? El manual de acción es súper sencillo. Son 3 pasos. 1. Declarar. Informar formalmente sobre ese vínculo. 2. Abstenerse. Salirse del comité de evaluación y de todo el proceso. Y 3. Clave. Documentar. Dejar un registro por escrito de la declaración y la abstención. Con esos 3 pasos, el funcionario se protege a sí mismo, protege la integridad de la decisión y, lo más importante, protege a la institución. Y quiero cerrar con esta idea final, que me parece muy potente. La verdadera ética en lo público no se demuestra esquivando una sanción o saliendo bien librado de una investigación. Se demuestra mucho antes. Es tener la valentía y la claridad para ver un riesgo, por pequeño que parezca, y actuar correctamente para neutralizarlo. De eso, y no de otra cosa, se trata la prevención del conflicto de interés.